Buenas noches, hermanos, bienvenidos a nuestro programa A la Final Trompeta. Conviene que pongamos en orden ciertas cosas por cuanto vemos que hay tanta confusión entre el pueblo de Dios. Nosotros esperamos y sabemos que en el mundo habrá confusión y la hay perpetuamente o perpetuamente no, sino mientras dure este orden de cosas, mientras aún los hombres gobiernen esta tierra, por cuanto el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los que se pierden, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Sin embargo, vemos tanta confusión entre el pueblo de Dios y lo peor, vemos que se levantan pseudo evangelistas, pseudo cristianos, oponiéndose a lo precioso de las Escrituras. Nuestro Dios es un Dios de orden. Ciertamente Dios es amor, pero un Dios sin justicia no es un Dios de amor. La misericordia de Dios no excluye su justicia. Y nuestro Dios es el Dios que puso en orden todas las cosas. Él estableció un límite al mar y le dijo: de aquí no traspasarás. Eso significa orden. Él hizo girar los planetas en un perfecto equilibrio alrededor del Sol. Eso se llama orden. Él hizo girar la luna como un satélite alrededor de la Tierra. Y eso se llama también orden. Él creó los ríos, los mares y todo cuanto existe, y todo en un perfecto orden. Sin lugar a dudas, nuestro Dios no solamente es un Dios de orden, pero también de leyes. Mire, si usted está en lo alto de un lugar y cae, sin lugar a dudas va a ser atraído por la ley de gravedad, por la fuerza de la gravedad. Porque Dios colocó su anillo debajo de la tierra. Y eso es una ley. Existen leyes físicas. Existen leyes que se cumplen en la tierra, porque Dios así lo estableció. Y eso es parte de lo que es Dios. Dios es un Dios de orden, pero también de leyes. Y cuando miramos esto, pues entonces debemos recordar e irnos al meollo del asunto. En esta noche en particular, deberíamos preguntarnos cómo ve Dios exactamente la implementación de las leyes, en este caso migratorias, que dominan las naciones. Cada nación tiene leyes migratorias. Cada nación tiene leyes y se cumplen. Por ejemplo, Fernando el Católico expulsó de España a muchísimos judíos, no los quiso allí. Ellos vinieron con Colón en las naves y llegaron a América, y Dios lo permitió. A través de los tiempos han habido emigraciones y también han habido deportaciones. Ahora yo quiero referirme a una en particular que ocurrió en su momento. Pero para comenzar, para irme al meollo del asunto, pues voy a concentrarme en el libro de Esdras. Por ahora voy a estar en el capítulo primero, apenas en el verso primero, donde dice textualmente: en el primer año de Ciro, Ciro era el emperador persa que sustituyó a Nabonido, el cual en el momento en que toma el poder, resulta que Darío, el rey medo, pues dragó el río Éufrates, y ellos pudieron entrar, los persas, sin disparar una sola flecha, y tomar a Babilonia. Los babilonios estaban confiados en que sus murallas eran inexpugnables por cuanto el río Éufrates lo protegía. Pero ya Isaías había profetizado que aquel río sería dragado y que los persas y medos pasarían por allí en seco. Y se cumplió la palabra de Dios. Así que Ciro dijo: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Estoy en Esdras capítulo primero, verso 2. El que de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es Dios que está en Jerusalén. Ahora bien, no fue hasta los días de Artajerjes, el cual sustituyó o suplantó luego, o vino luego de Darío, rey de Persia. En el capítulo 7 dice que este Esdras
era un varón temeroso de Dios que conocía la ley a la perfección. Y era un varón que pedía constantemente por su pueblo y por su nación. Así que Esdras, que había estudiado, había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla, a enseñar sus estatutos y ordenanzas a Israel, pues habló con el rey. Y el rey le dijo: paz sea a ti. Y dijo: yo he proclamado un decreto de que cualquiera del pueblo de Israel, de sus sacerdotes y de los levitas en mi reino, esté dispuesto a ir a Jerusalén, que vaya contigo. De esa manera comenzó una tarea titánica. Se debería reconstruir la ciudad de Jerusalén destruida, pues Nabucodonosor había venido y la había destruido totalmente. Pero ahora debía reconstruirse, y también debía reconstruirse el primer templo que construyó el rey Salomón y que fue totalmente destruido, desolado. Pero para eso los israelitas, o los judíos en este caso, pues este era el reino del sur. Recuerden que cuando Salomón muere, el reino se parte en dos y solamente queda en el reino del sur Benjamín, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Los israelitas, que en este caso era el reino del norte, las 10 tribus que fueran entregados en manos de Jeroboam, aquel que huyó a Egipto y gobernó en Israel, en el reino del norte, pero que hizo lo malo ante Dios, pues estableció 2 ídolos abominables en los montes de Dan y de Manasés. Así que entonces Dios, enojado, permitió que el rey de Asiria viniese y deportase a todos los israelitas, es decir, aquellos que pertenecían al reino del norte, y de esa manera las 10 tribus perdieron su identidad y se mezclaron entre los asirios. Pero estos que debían regresar, que eran los judíos, los que pertenecían al reino del sur, tal y como había profetizado Jeremías, al cabo de 70 años, por la bondad y la misericordia de Dios, ellos regresarían a su tierra. Y esto es lo que estaba ocurriendo. El tiempo había llegado, la misericordia de Dios se había movido, Dios había visto a su pueblo cautivo y había escuchado el clamor de su pueblo y ahora los traía de regreso a casa. Pero aquellos israelitas que Dios les había dicho que se casaran entre ellos, que prosperaran, que trabajaran y todo lo que hicieran fuera lo mejor en Babilonia, porque la prosperidad en Babilonia sería su prosperidad, pues ahora regresaron, algunos de ellos estaban regresando a Israel. Pero ahora Esdras se encontró que allí el pueblo que quedaba se había casado con mujeres extranjeras. En la ley de Moisés, en la ley que Dios le dio a los israelitas y que era la ley que regía a la nación de Israel, estas prácticas estaban totalmente prohibidas. Así que entonces Esdras oraba y hacía confesión llorando delante de la casa del Señor en una gran asamblea, y entonces hombres, mujeres, niños y el pueblo entero se juntó con él llorando amargamente. Entonces decía Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elán, respondió y dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. No solamente se habían casado con mujeres extranjeras, lo cual les quedaba prohibido. ¿Por qué? Recuerden lo que ocurrió en los días de Salomón. Salomón trajo a las mujeres extranjeras y les permitió el culto a sus ídolos abominables en tierra de Israel. Cuando estaba el templo en su total apogeo y la bendición de Dios, el nombre de Salomón, que es pacífico, Dios le dio paz por 40 años y prosperó mucho a Israel. Y sin embargo, él se casó con mujeres extranjeras y las trajo a tierra de Israel, y sus mujeres ya no solo estaban adorando a sus ídolos abominables, a los cuales a muchos le ofrecían incluso niños en sacrificio, sino que ahora además invitaron al propio Salomón a participar de esa adoración abominable a esos ídolos. Recordemos lo que ocurrió con Balaam Peor. Balaam Peor, que Dios usó para cuando el rey Moab, el rey que venía, sabía que Israel venía y Moisés lo traía de la mano, pues resulta ser que aquel rey malvado
le pidió a Balaam que maldijera al pueblo, pero Balaam no pudo maldecirlo porque Dios no se lo permitió. Al final, cuando a pesar de que le habían ofrecido mucha recompensa para hacerlo, se puso delante de él un asna, y el asna le habló y le dijo: no soy yo tu asna, ¿por qué me golpeas? Y Balaam le respondió al asna pensando que era el asna quien le hablaba, pero luego vio al ángel del Señor parado delante de él con una espada desenvainada. Y Balaam tuvo que bendecir a Israel nuevamente sobre los montes, a pesar de la oferta de aquel rey malvado llamado Balac. Ahora bien, este mismo Balaam que Dios usó para bendecir a Israel, luego ideó una nueva treta. ¿Y cuál fue? Atraer a los israelitas a las mujeres extranjeras, en este caso las madianitas. ¿Y qué hizo entonces? Pues ellos vinieron y tuvieron relaciones con ellas. ¿Y qué pasó? ¿No hubo acaso una gran mortandad en la tierra de Israel por ese gran pecado? ¿Y no murió allí también Balac, este falso profeta, que a pesar de todo consultaba a Dios entre los dioses falsos, y que Dios usó de momento para su propósito, mas sabemos que era un enemigo de Dios? Pues bien, eso nos dice algo. Era grave que el pueblo de Israel se uniese a las mujeres extranjeras. Allí hubo una gran mortandad. Murieron muchísimos israelitas. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se desató sobre ellos. Y ahora habían hecho lo mismo. Se habían llegado a las mujeres extranjeras, y no solamente se habían llegado a ellas, les habían engendrado hijos y habitaban en la tierra de Israel, mientras los israelitas que estaban allá en Babilonia regresaban. Dios les dijo que se casaran allá en Babilonia, pero entre ellos, no con las babilonias, no con las mujeres extranjeras. Ahora ocurrió lo que debía ocurrir, porque esta es la voluntad de Dios. Le decía en un principio por eso que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de propósito. Y Dios es un Dios de ley, que cumple su ley. Debemos entender esto. Así que entonces quiero leerles lo que pasó allí. Así que dijeron entonces, si lee conmigo allí en Esdras capítulo 10, verso 3, estos israelitas que se habían dado cuenta de la magnitud tan grande del pecado que habían cometido, pues entonces ahora estaban dispuestos a todo por agradar a Dios. Dijeron: hagamos ahora un pacto con nuestro Dios. ¿Qué tipo de pacto? Bueno, despedir a todas las mujeres y sus hijos, hijos de ellos, conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que sea hecho conforme a la ley de Dios, que ordenaba hacer esto. Levántate, porque este asunto es tu responsabilidad, pero anímate y hazlo. Esdras entonces, este escriba fiel, se levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes, a los levitas y a todo Israel, que harían conforme a esta propuesta, y ellos juraron. ¿Y saben qué? Fueron deportadas sus esposas y sus hijos de tierra de Israel. ¿Qué nos dice esto? Dios, el Dios de amor, deportando, sí. Fue la voluntad de Dios que aquellas mujeres fueran deportadas. Porque la ley que regía a Israel era la ley de Dios. Y la ley decía que no se le permitía a los israelitas casarse con mujeres extranjeras, pues ellas desviarían su corazón detrás de sus dioses o ídolos. Ahora bien, este Dios, que es un Dios de orden, ordenó la deportación de estas mujeres y niños. Hay otro ejemplo. Vamos a los días de Abraham.
Dios había dicho a Abraham que le daría un hijo de parte de su esposa Sara. Antes se llamaba ella Sarai. Pero ellos, como humanos al fin, tomaron una decisión y por cuanto no llegaba a ese momento, Abraham se llegó a Agar, su esclava, y nació su hijo Ismael. Ismael crecía y el hijo de la promesa, que era Sara, no llegaba. Pero en el momento exacto, cuando los ángeles descendieron a Sodoma para destruirla, para juzgarlo por el pecado grave de Sodoma, donde los hombres se habían encendido unos con otros, se habían dejado el uso natural de la mujer, pues entonces el ángel le dijo a Abraham con claridad que el próximo año nacería el hijo de la promesa. Y Sara se rió y por eso le dijo, tu hijo será llamado Isaac, que significa risa. Y así nació Isaac, siendo Sara una mujer vieja que no tenía la costumbre de las mujeres, y Abraham un hombre cuyo cuerpo estaba muerto, pues tenía 100 años. Pero así es Dios, y Él hace como Él quiere, y Él es fiel, y siempre cumple su promesa, y siempre respeta su palabra. Pero el niño crecía, pero también crecía Isaac. Y Dios puso en el corazón de Sara que se expulsase a Isaac del campamento de Abraham. Y de esa manera fue expulsada Agar, la esclava, e Ismael del campamento de Abraham. Pudiéramos decir que fue deportada. ¿Por qué? Porque fue voluntad de Dios. Dios les dijo, sin embargo, que de ella descenderían 12 príncipes y que pues Ismael es el padre de los árabes. Y Dios los sostuvo en el desierto. Cierto. Pero los expulsó del campamento de Abraham. Y nunca más estuvo con Abraham. Ismael solo estuvo al final cuando Abraham murió. Compartió con Isaac en la cueva de Macpela, donde fue enterrado Abraham. ¿Qué les parece? Hay 2 ejemplos claros de deportaciones. Pero eso es la voluntad de Dios. Hoy en día, esto lo estamos explicando porque verdaderamente duele ver personas pseudo-evangelistas, pseudo-pastores que están saliendo en las redes sociales instigando a la anarquía, instigando a la rebelión, instigando a inclusive hasta participar con el mundo de actos de protestas que en realidad terminan la mayoría de las veces en violencia. Y sobre todo, levantándose contra las leyes y contra los legisladores. ¿Quiénes son los legisladores? Los que establecen las leyes. Contra la autoridad que Dios coloca en una nación. Y quiero que sepa esto. Yo quisiera que fuera conmigo ahora a la epístola de Pablo a los romanos. Y sé que esto es difícil de asimilar, pero alguien tiene que decirlo. Nosotros no nos regimos por las leyes de este mundo. Sí, Dios nos dice que tengamos cuidado del extranjero. Y sí, lo tenemos, pero tenemos cuidado conforme a la voluntad de Dios y a la legalidad. Nosotros no podemos ir contra la ley a menos que ésta vaya contra Dios. Obviamente, usted no se va a adorar, no se va a arrodillar delante de una imagen abominable aunque la autoridad le diga que lo haga. Va a preferir el castigo que sea. Pero siempre que las leyes establezcan la voluntad o se alineen con la voluntad de Dios, que es esta, le hablé antes del orden. Dios estableció naciones. ¿Cómo las estableció? Desde Babel. Los hombres eran uno solo, en Génesis capítulo 11, y habían construido una gran torre para que nunca los dispersaran. Y habían dicho que llegarían hasta el cielo, y Dios descendió con sus ángeles y confundieron las lenguas. Y a partir de ahí entonces un grupo de ellos se entendían, el otro no. Y se fueron agrupando y dispersándose por toda la tierra. ¿Cómo llegaron a América? A través de canoas.
Llegaron los descendientes de Cam, los descendientes de Jafet, de diferentes tribus, y así poblaron la tierra. Y estos que llegaron acá a América no eran los dueños de la tierra, porque en el Salmo 24 dice que de Yahweh, el Dios Todopoderoso, del Eterno, es la tierra y su plenitud. No es de los indios, no es de nadie, es de Dios. Ahora, que ellos llegaron acá después de la inmigración, cuando ocurrió la gran inmigración donde Dios dispersó a todas las tribus por toda la tierra, es cierto. Pero luego de eso vinieron los conquistadores. Por ejemplo, a Cuba lo conquistaron los españoles y pues establecieron allí su propio sistema, su propia ley, y debía respetarse. Se exterminaron a los indios taínos principalmente que estaban en Cuba. De igual manera, Hernán Cortés llegó a México e impuso su poder y acabó con lo que había en México, que eran sacrificios humanos en muchos casos. No solamente en México, todos los mayas hacían sacrificios humanos, los aztecas hacían sacrificios humanos, los de Cuba no, porque eran principalmente, se dedicaban a la pesca y a la caza, pero los de México y los de esa área cercana a Guatemala, pues sí hacían sacrificios humanos. Dios le puso fin a eso. Usó a los españoles, usó a los ingleses, usó a los portugueses. De esa manera, aunque no correctamente, pero ellos comenzaron a traer la palabra de Dios. Yo entiendo que fue de una manera violenta, pero así ocurrió, así Dios lo permitió. Y ahora, los que están en México son los mexicanos. Ellos son los verdaderos dueños de la tierra ahora. Bueno, no dueños, pero los que están viviendo la tierra, los que Dios les ha, pues, arrendado la tierra, pudiéramos decir, porque la tierra es del Eterno y su plenitud es de él. Salmo 24. Ahora, pero en este momento, los mexicanos están allí y nadie puede quitarle la tierra a los mexicanos. Nadie puede quitarle la tierra a los cubanos, aunque nos la quieren quitar, desafortunadamente, esa dictadura criminal que está en Cuba, que persigue a las personas, que les ha encarcelado por simplemente adorar a Dios. Bueno, este no es el tema, pero es así. Y en Estados Unidos, los que viven actualmente son los norteamericanos. Aunque antes fueron los Miccosukee, los Cheyennes, los indios, todo eso, pero ahora son los norteamericanos los que están acá, aunque ellos también pues viven aquí todavía, restos o remanentes de las tribus indias, y se les respeta. Pero esto es Estados Unidos de América, como el Canadá es Canadá. Nadie puede decir que el Canadá es de los aborígenes antiguos, eso sería ridículo. Es de Dios, la tierra y su plenitud, pero ahora la ha arrendado Dios, Estados Unidos a los norteamericanos, México a los mexicanos y Canadá a los canadienses. Así de simple. Esa es la verdad. Una verdad que a veces a algunos les cuesta trabajo escuchar, pero es la verdad. Ahora, dentro de lo que es una nación, se determina por límites. Dios establece fronteras en las naciones. Imagínense si Israel no tuviera frontera. Dios establece las fronteras de Israel en Josué 24. Dios estableció las fronteras de toda nación y esas fronteras se deben respetar. Quien pasa esa frontera sin permiso es considerado una persona ilegal y hostil, y si la nación desea, pues le permite el paso, y si no, no. Porque estas naciones se guían por sus leyes. Tienen, por ejemplo, aquí está el Congreso, es el encargado de establecer las leyes, de escribirlas, y se deben cumplir. Y parte de esas leyes son las leyes migratorias. Por lo tanto, entendiendo esto, es la ley de la nación. Nosotros como cristianos, ¿qué debemos hacer? Vamos a ir ahí a Romanos capítulo 13, por favor. Eso nos va a decir qué es lo que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, no dejándonos manipular por este mundo, que está lleno de odio,
que desea, que es rebelde, que es anarquista, que desea imponer su propio sistema, un sistema basado en un Dios de amor, un Dios con minúscula, inexistente, que no tiene nada que ver con el Dios de las Escrituras, porque ciertamente Dios es amor, pero también en Hebreos 12 dice que Él es fuego consumidor, y que este Dios tiene justicia, pues Él clavó a su Hijo en la cruz por amor a nosotros. Así que entonces aquellos que dan por inmunda la sangre del pacto, solo les queda una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que devorará a los adversarios, es decir, les espera el infierno. Eso es justicia. Así que este Dios de amor es un Dios extremadamente justo y es un Dios que no va a dar por inocente al culpable, en manera alguna. Pero volviendo a donde íbamos, que es a Romanos 13, allí Pablo le está escribiendo a creyentes, le está escribiendo a la congregación, a la asamblea, porque la iglesia no son las paredes, es la asamblea de los santos. La palabra eclesia es eso lo que significa. Dice ahí en la epístola de Pablo a los romanos, en el capítulo 13, sométase toda persona. Esto, recuerden, es inspirado por Dios. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y para redarguir. Así que si usted es un creyente y cree en la certeza de las escrituras y que esta es la palabra de Dios, la voluntad de Dios escrita, es su obligación creerla y ponerla en cumplimiento. Dice allí, sométase toda persona, y esto le incluye a usted y me incluye a mí, a las autoridades que gobiernan. Las autoridades que están en su país, los magistrados, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Tal vez me diga, bueno, pero Pedro le fue ordenado callarse en el Sanedrín y no hablar más en el nombre del Señor Yeshua. ¿Cierto? Ya eso es otra cosa. Por eso Él les dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios no le ha pedido que se calle, en ese caso, sino que hable su palabra. Pero no que se rebele contra la ley migratoria de su nación. Recuerden lo que Pablo usó su ciudadanía romana de nacimiento. La usó y por eso pudo llegar al César. De esa manera murió en Roma. Pues esa era la voluntad de Dios. ¿Pero qué usó? Su ciudadanía romana. ¿Pudieron hacerlo los demás? No. Pedro fue llevado en cadenas. Pablo murió decapitado por Nerón, pero cumplió el propósito, estuvo allí predicando por 2 años en Roma. Pedro no. Por eso dice la Biblia. Por consiguiente, quiero que escuche bien esto, el que resiste a la autoridad que gobierna en una nación, a los magistrados, a los jueces, cuando esto excluye la orden de Dios, el propósito de Dios de predicar su palabra, dice, el que resiste a la autoridad. Escucha bien, usted y yo, si resistimos al ordenado por Dios, nos hemos opuesto. Y los que se oponen sobre esto y sobre sí mismo recibirán condenación. Estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas, pero también la puedo leer en Reina Valera, o la puedo leer en la Biblia Pechita, que toma el texto masorético. Dice, porque los gobernantes no son motivo de temor. Usted no tiene por qué temer a los gobernantes, usted no tiene por qué temer a los jueces. ¿Para quiénes? Para los de buena conducta. ¿Quiénes son los de buena conducta? Los que hacen la voluntad de Dios. Los que no se unen a los anarquistas, los que no se unen a las protestas de violencia, los que no tratan de levantarse contra las leyes establecidas por Dios, donde Dios establece fronteras, le da autoridad a una nación, le da autoridad en aquellos tiempos a un rey y las leyes se cumplen. Los gobernantes, los jueces, aquellos que establecen las leyes, no son motivo de temor para nosotros. Por eso, porque tenemos una buena conducta.
sino ¿para quién? Para el que hace el mal. ¿Para quién? Para los ladrones, para los criminales, para todo tipo de personas que se oponen a la ley. Y en este caso, quien viola las fronteras de una nación sin que se le permita, porque usted puede entrar en una nación cuando se le otorga una visa de entrada, sea turística, sea de trabajo, sea porque es un perseguido político. Una visa es un permiso para permanecer con vías a obtener una green card, una residencia permanente en los Estados Unidos, lo cual también es un beneficio, no es una obligación. Luego, posteriormente, tendrá la oportunidad de hacerse ciudadano de los Estados Unidos, si hablamos de esta nación. Si hablamos de México, es lo mismo. Sí, se están deportando personas. ¿Por qué? Porque entraron cerca de 22 millones de personas por la frontera de manera ilegal, por una administración corrupta. Y usted dirá, bueno, aquí siempre han habido inmigrantes ilegales, es cierto, y se ha sido tolerante. De hecho, Ronald Reagan hizo una reforma migratoria, siendo un presidente republicano, y se legalizó a muchas personas, pero esto no para. Pero ahora, bajo la administración corrupta de Joe Biden, entraron cerca de 22 millones de personas. Esto lo testificó Peter Hegseth, que es el secretario de Estado de Defensa, frente al Congreso, y no se puede mentir frente al Congreso. ¿Quiénes entraron? Las cárceles de Venezuela se abrieron, entraron pandilleros del M-13, de los maras salvatruchas que asesinan personas. De hecho, han asesinado muchos americanos después de eso. Mujeres violadas, destrozadas, niños. Entraron pandilleros del Tren de Aragua que han asesinado, se apropiaban de las casas, violaban mujeres, imponían multas a las personas que tenían que pagarle por simplemente estar allí. Drogas, crímenes, asesinatos de todo tipo. El fentanilo entró flagrante por la frontera, matando, asesinando a americanos. Los narcotraficantes mexicanos se hicieron extremadamente poderosos por el negocio con China. Pues recibían el producto en bruto y luego lo fabricaban en México y lo hacían llegar aquí. El tráfico de niñas, de niños. Recientemente se ha encontrado un grupo enorme de niños que estaban perdidos aquí. Mujeres aquí que han estado prostituyéndose bajo proxenetas. Eso fue lo que trajo esa administración. Bajo un supuesto parol humanitario. Un desorden total. Esdras estaba poniendo en orden la casa de Dios, estaba poniendo en orden la nación de Israel. Este presidente estaba poniendo en orden a Estados Unidos. Durante su primer mandato no lo hizo. ¿Por qué? Porque no había habido esta oleada de 22 millones de personas que entraron. Algunas personas tal vez entraron con muy buenos propósitos, pero al final entraron de una manera que ni siquiera sabían, engañados por narcotraficantes que le ofrecían 2 años de estar aquí, no más, porque este presidente corrupto que tuvimos aquí, Joe Biden, nunca les ofreció un camino a la residencia. ¿Por qué no hizo una reforma migratoria? Si verdaderamente querías ayudarle. Así que, hermanos, están siendo manipulados por la prensa. La prensa hoy en día se ha vuelto es anticristiana totalmente. Disney es satánico totalmente. Y la prensa está tratando de derrocar el orden en Estados Unidos para establecer el gobierno mundial. Todo el mundo lo sabe. Esta prensa es pro-homosexual. Y cuando hablo de la prensa, hablo de Univisión, de Telemundo, de Televisa, de MSNBC, de CNN, de BBC. Todas esas estaciones son pro-homosexual. Son pro-islámicas, son odiadores de Israel, odiadores de la libertad, sobre todo odiadores de Dios. Y son los que están promocionando todo esto. ¿Cómo usted, siendo un siervo de Dios, se va a unir a este movimiento? ¿Cómo es posible que esté escuchando yo a personas hablando en el nombre del Señor, orando para que Dios, hermanos, si está haciendo eso, pídale a Dios que le ayude, que le dé sabiduría. Dios no va a escuchar esa oración, a menos que en su misericordia Él quiera otorgarle una oportunidad. Pero quiero que sepa esto. Dios
espera que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, no que perseveremos en Él y le pidamos entonces que nos conceda nuestros deseos. Si Dios quiere traerle a esta nación, no hay nadie que se lo impida. Él no necesita de esa manera, que le esté pagando a coyotes, que esté haciendo todo eso que hacían las personas, pagaban un montón de dinero, ponían en riesgo a sus hijos, cuando llegan acá, entonces, y los deportan, prefieren dejar a sus hijos acá, menores de edad, para tener a alguien acá que luego les pueda extender el venir acá. ¿Cómo vas a abandonar a tu hijo que necesita de ti? Esa no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Continuamos aquí en Romanos capítulo 13. Dice, pero si haces lo malo, y esto es lo malo, violar la ley, Dios estableció a los gobiernos, Dios permite que los gobiernos tengan legisladores, Dios espera que tú cumplas la ley. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, tienes que darle al César lo que es del César. Es la ley. Por tanto, dice aquí, Romanos 13:5, es necesario someterse a las autoridades. No solo por razón del castigo, o sea, no por cuenta de la pena que vas a recibir, que sí vas a recibir un castigo, si te atrapan en eso, vas a ser deportado. O tú que le estás ayudando. Y sí, entiendo que a veces tenemos que ayudar a las personas, yo entiendo eso, pero comprendan, no con el objetivo de ayudarse a esconderse, no, con el objetivo de hacerle saber, hermano, te estamos ayudando, pero recapacita. No puedes vivir toda tu vida escondido, no puedes vivir toda tu vida porque nadie jamás se escapa de la voluntad de Dios, y si la voluntad de Dios es que estés allá, allá debes estar. Tristemente esto afecta a muchas personas. Pero no solamente de Estados Unidos donde se deportan a las personas, de México se han deportado muchísimos cubanos. Y mire que no se envían a México, un país libre, donde hay de todo, porque aquí en México hay lo mismo que hay en Estados Unidos, ni más ni menos. Tienen de todo, tienen libertad, tienen todo, tienen recursos, tienen todos. México es un país riquísimo con una fauna especial, excelente, tiene petróleo, tiene todo. El gobierno de México debe facilitar que sus nativos puedan tener un mejor modo de vida. No nos vamos a meter en eso. Pero aquí hay un orden en Estados Unidos. Miren Europa cómo está. Ya Alemania no es Alemania. Ya Francia no es Francia. Ni Inglaterra es Inglaterra. España está siendo otra vez tomada por los moros sin disparar un solo tiro. ¿Por qué? Por ese desenfreno de las inmigraciones ilegales que están cambiando la demografía de las naciones y trayendo malas prácticas, está trayendo la abominación, los crímenes se han disparado de manera increíble en estas naciones. Y se han apagado las naciones estas europeas. ¿Por causa de qué? De las inmigraciones ilegales. Porque una cosa es un inmigrante. Hoy te hablan de los inmigrantes, ¿no? Pero la pregunta es, si es inmigrante legal es una cosa, y si es inmigrante ilegal es otra. Entiendan eso, hermano. Dios le suplió a la viuda de Sarepta, en Sarepta de Sidón. Era un lugar donde se estaban muriendo de hambre los hombres. Pero Dios le suplió a aquella viuda. Para eso envió a Elías allí. Al propio Elías le suplió. Los cuervos le traían carne en el arroyo de Kerib. Y a la viuda no escaseó la harina ni el aceite en su vasija durante todo el tiempo aquel de sequía. Por una razón, porque Dios le estaba supliendo allí. Donde Dios te pone, Él te suple. No se trata del lugar.
Se trata de tu relación, de tu confianza en Dios, de que tú entiendas que Dios es soberano y hace como quiere. Y eso incluye colocarte donde Él quiere. ¿Recuerdan a Jonás? Él lo sabe mejor que nadie. Él quería estar en cualquier lugar menos en Nínive, pero tuvo que terminar en Nínive. Dice así: si tú haces lo malo, dice allí en el verso 4, teme, porque este gobernante no en vano lleva la espada. Este gobernante es el que te puede deportar, es el que te puede impedir nuevamente entrar en Estados Unidos en 10 años por lo menos. Pues ministro es de Dios. No es que sea un ministro de Dios en el sentido de que es un líder religioso, no, sino simplemente que Dios lo usa a la persona, le da la autoridad. Es un gobernante, es una autoridad. Daniel mismo lo dice, las autoridades que hay son colocadas por Dios. Él quita y pone reyes. Dice, es un vengador que castiga a quien practica lo malo. Y la práctica de lo malo, una vez que tú sabes que estás haciendo lo incorrecto, que estás uniéndote a un movimiento anarquista que intenta derrocar el orden, que intenta derrocar la voluntad de Dios para establecer la suya propia, para establecer lo que el individuo o un grupo de personas considera correcto, entonces tú estás practicando lo malo. Por eso es necesario someterse, no solamente por causa del castigo, de la disciplina, de las consecuencias de tu rebeldía que vas a recibir, sino también por causa de la conciencia, porque somos hijos de Dios. Usted nada más de sentirse que está ofendiendo a Dios es más que suficiente para que se arrepienta de ese tipo de práctica. Hermanos, rindámonos al Señor. No podemos acomodar las Escrituras a nuestros sentimientos, pues nuestro corazón, si vamos a confiar en Él, es engañoso más que todas las cosas. Así que actuemos, pensemos y vivamos conforme y solamente conforme a la voluntad de Dios. Si ahora, después de haber escuchado este mensaje, y usted lo pueda confrontar contra las Escrituras para ver si es así, y usted lo ha asimilado en su corazón, usted sabrá si hará lo que a Dios le agrada, que es someterse a la ley, someterse a la autoridad y no conspirar con aquellos que conspiran contra las autoridades, y al conspirar contra las autoridades, por cuanto no es contra su palabra, sino, o sea, por tanto no es a favor de su palabra, sino en contra de su palabra, en contra de su voluntad, pues Él estableció las naciones, sus fronteras, y permite que los reyes o gobernantes establezcan leyes que deben cumplirse. Entonces usted sabrá si va a ser la voluntad de Dios por causa de su conciencia, o tal vez por causa del castigo. Entonces va a recibir ese castigo. Y cuando le castiguen y reciba la consecuencia de su rebeldía, por favor no diga, Dios mío, ¿por qué me ha ocurrido esto? No se puede tentar a Dios. No se puede usar su palabra para manipularla de esa manera y decir, oh, Dios me quiere aquí. No. Si Dios te quisiera en esta nación, hubiera abierto las puertas de par en par. No tenías que necesidad de pagarle a unos narcotraficantes, criminales, que asesinan niños, que violan mujeres, que arrancan cabezas y las colocan en los postes en México, que asesinan periodistas, que tienen un imperio allá en México. No, Dios no usa a esas gentes. Dios simplemente te abre las puertas y te trae aquí, sin que tú te estés expuesto al menor peligro. Porque Él es Dios y no hay nada imposible para Él. Y si quisiera que tú pasaras por algunos peligros, si ese fuera el caso, te garantizo que no haría nada ilegal. Pues Dios
no va ni se revela contra su propia palabra. Su sí es sí y su no es no. Y Él es fiel a su palabra y no miente. Por tanto, sométase a las autoridades y haga de su vida un mausoleo a Dios, en vez de buscar las cosas que este mundo busca. La paz del Señor sea con cada uno. Espero no haberles ofendido. Y si lo he hecho, no he tenido más remedio que decirle la verdad, pues es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga. Amén.